Estamos en la clase de discipulado, materia de discipulado. Recordemos que el objetivo de esta clase más que nada es que tengamos nosotros una lista de temas para compartir con alguien que, digamos, va a iniciar su estudio en las raíces hebreas. Normalmente los temas de discipulado, clases de discipulado en el cristianismo, decíamos, hay muchos discipulados, pero en raíces pues no hay tanto, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de hacer fue una lista de temas para poder compartir con alguien, ¿verdad? Que empiece, que entre en una relación con el Eterno. Por eso dijimos que primero el tema es la identidad, hablarles o enseñarles sobre identidad, sobre el pueblo de Israel, hablarles sobre los pactos, especialmente el pacto de sangre, hablarles sobre la redención, hablarles sobre lo que es el nuevo nacimiento y hablarles sobre el Shema, el gran mandamiento, y el segundo mandamiento en importancia. Obviamente, después del tema o de los temas del gran mandamiento y el segundo en importancia, el siguiente tema lógico en un discipulado pues es el tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es el tema obligado. Entonces, si se fijan, pues estamos con los temas que son fundamentales, que van a formar parte de la vida del creyente. Puede haber, obviamente, más temas, pero estos son los fundamentales, son los que listamos como los principales temas de discipulado. Entonces, el tema de los 10 mandamientos es algo que debemos enseñar, que debemos de transmitir a los nuevos creyentes, porque a final de cuentas es lo que va a regir nuestra vida. Un gran problema que enfrentamos mientras estuvimos en el campamento del cristianismo, un gran problema precisamente tenía que ver con el hecho de que no teníamos una guía básica. O sea, tomábamos discipulados avanzados, etcétera, pero algo tan fundamental, tan básico, tan importante como los 10 mandamientos, pues no lo teníamos. Y es que pues se nos había enseñado que eso era algo obsoleto, algo que no teníamos ya que hacer, ¿verdad?, que practicar. Y realmente pues los 10 mandamientos es la guía más práctica que existe. En los 10 mandamientos tenemos que empezar por decir que son el resumen de toda la Torá, el resumen de todas las escrituras, de todo lo que tiene que ver con instrucciones. Entonces aquí necesitamos recordar, y es un buen momento para enseñarle a un nuevo creyente acerca del significado de la palabra Torá. La palabra Torá, que literalmente es instrucción. Yo recuerdo que en el cristianismo aprendimos que el significado de la ley, lo veíamos como ley, y veíamos que el significado el significado de la palabra pecado. En el cristianismo aprendimos que el significado etimológico de la palabra pecado era errar al blanco.
Entonces, yo me acuerdo que un maestro en el seminario nos decía, es como si vas a practicar tiro al blanco y fallas, ¿verdad? Tú tienes ahí, ¿cómo le dicen a las rueditas estas de tiro al blanco? La diana, ¿no? Creo que le llaman dianas. Tú tienes la diana ahí, y ya sea que le dispares con una flecha o que le dispares con un arma de fuego, si tú fallas, si tu disparo no le pega a ninguno de los círculos que están pintados ahí en el blanco, entonces erraste al blanco. Y nos decía el maestro, eso es lo que significa el pecado, errar al blanco, o sea, salirte, ¿no? Salirte de la zona marcada como segura, en este caso, donde tienes que acertar. Ese es el significado de pecado. Después, cuando aprendí el significado de la palabra ley, o la palabra Torah, resulta que la palabra Torah, además de significar o de interpretarse como instrucción, Torah o ley también significa dar en el blanco, o sea, es lo contrario de pecado, ¿sí? La palabra Torah es dar en el blanco, entonces es disparar la flecha o disparar el arma de fuego y dar justo en el centro, o sea, no en cualquiera de los círculos, no, en medio, en el mero centro, en el círculo más pequeño, o sea, en el mero blanco. Eso significa la palabra Torah, acertar, dar justo en el blanco. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que pecado es errar al blanco y que Torah es dar en el blanco, entendemos todavía mejor la definición de la palabra pecado. La definición, la mejor que existe, nos la da la propia Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan cómo define la Biblia el pecado? La Biblia dice, el pecado es transgresión de la ley. Esa es la mejor definición que existe. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley. Eso es. Entonces, quebrantar los mandamientos, eso es el pecado. Es el significado de la palabra pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo le vamos a hacer para no pecar? O si ya no queremos pecar. Entonces, este es mi punto, ¿verdad? Que les decía que en el cristianismo, al nosotros creer o al nosotros decir que el Antiguo Testamento estaba obsoleto, pues nos perdíamos de una tremenda bendición. Y por eso es que de alguna manera luchábamos y salíamos derrotados constantemente con el tema del pecado, porque no teníamos esa fuerza que te dan los mandamientos. Entonces, entendiendo, no quiero pecar, pero no quiero usar la ley, entonces ¿cómo le voy a hacer para no pecar? Es muy difícil, ¿sí? Es muy complicado. Afortunadamente, ¿verdad? Gracias a Dios, pues se tiene el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento de alguna manera, el 95% de los escritos del Nuevo Testamento están fundamentados en el Antiguo. Algunas menciones son directas, otras se infieren, otras están conectadas, en fin, de tal modo que sí, entonces el Nuevo Testamento ayuda, sí te ayuda a llevar una vida, digamos, agradable a Dios. Yo recuerdo haber estudiado una materia, o bueno, yo no la tomé, pero daban una materia en un instituto bíblico previo al seminario que se llamaba vida cristiana. O sea, vida cristiana. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? Y entonces, si tú vas a dar vida cristiana y vas a tomar algún
algún texto bíblico, ¿cuál tomarían? ¿Qué texto tomarían si se quiere dar una materia como esa? Entonces, digamos, dentro del cristianismo enfrentas un problema, ¿verdad? Porque pues vas a tener que agarrar de aquí y de allá. Vas a agarrar a lo mejor fragmentos de las cartas de Pablo, de Rav Shaul, como a la carta a los Efesios, en su parte final, por ahí del capítulo 4, 5, o sea, del 4 en adelante. Los primeros no, porque hablan de otros temas. Vas a agarrar Romanos a partir del capítulo 12, porque del 1 al 11 pues es doctrina, ¿verdad? Es como teología, y entonces, pero ya la práctica empieza como del 12 al 16, y vas a agarrar fragmentos. Sin embargo, pues habíamos perdido de vista que el estilo de vida que Dios espera de su pueblo, pues Él lo entregó a través de la Torá. O sea, el asunto es que Dios tiene un pueblo y el Eterno le dio a su pueblo una constitución. O sea, algo que te rige, algo que te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo debes de vivir. El libro de las reglas a seguir, ese es la Torá. Enfrentábamos entonces ese gran problema, ¿verdad? De no, digamos, de no tener acceso libre, porque pues nos decían esto ya está obsoleto, ¿sí? Entonces, al estar ya dentro de Raíces Hebreas, estudiando, al aprender raíces, pues gracias al Eterno recuperamos esto y sabemos entonces que el estilo de vida que Dios espera de los suyos está allí, está en las Escrituras, y el Eterno lo da a través de mandamientos, a través de instrucciones, y que los mandamientos son los que nos van a ayudar a no pecar, puesto que la ley es dar en el blanco. Entonces, en la medida que yo viva una vida obediente a los mandamientos, eso a mí me asegura el vivir una vida sin pecado. Es así de sencillo. Si yo vivo una vida obediente a los mandamientos, voy a vivir una vida sin pecado, por lo que ya vimos, ¿verdad? Por las dos definiciones de lo que es pecar y de lo que es la ley o la Torah. Entonces, por eso, de ahí la importancia de conocer los mandamientos, de practicar los mandamientos, de ser obediente a los mandamientos de Dios, ¿sí? Ahora, de todos los mandamientos, decíamos el resumen de todas las instrucciones de Dios o de todos los mandamientos, pues son los 10 mandamientos. O sea, de ahí la importancia de aprenderlos, de conocerlos, de vivirlos, ¿sí? De practicar los 10 mandamientos. Eso es lo que nos asegura, de alguna manera nos asegura una vida agradable a Dios. Y entonces yo entendía, dije, pues, por eso en el cristianismo se hacen tantos talleres, congresos, tantas enseñanzas, ¿verdad? Sobre, o tantos libros que se han escrito sobre una vida que agrada a Dios, en fin. ¿Por qué tantos escritos? ¿Por qué tantas cosas? Pues porque realmente no están tomando el fundamento, la verdad que está ahí, ¿verdad? Que está a la mano, que siempre ha estado, pero que a fuerza de ser rebeldes y de no querer reconocer la vigencia del Tanaj, del Antiguo Testamento, pues se pierden esa bendición de andar bajo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos. Entonces, como parte de un discipulado en Raíces, pues es fundamental el poder
estudiar esto, conocerlo y poder transmitirlo, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro tema, y si mal no recuerdo es el último, ¿no?, que pusimos en nuestra lista. Fue el tema de los 10 mandamientos, el último que pusimos en nuestra lista de temas para el discipulado. Porque ya después de los 10 mandamientos, ¿qué otro tema sería fundamental? ¿Cuál consideran ustedes que sería fundamental? La santidad. ¿Verdad? La santidad. Sí. O sea, decíamos, va a haber muchos temas más, ¿verdad? Pero hablando de temas fundamentales, pues sí. Las santas convocaciones, ¿no? Que sí, entonces, pero las santas convocaciones se van a desprender justamente de aquí. O sea, por eso decimos que los 10 mandamientos engloban todas las instrucciones. De alguna manera, todas las instrucciones conectan o están relacionadas con los 10 mandamientos. Obviamente, un estudio, una clase de discipulado sobre los 10 mandamientos no va a ser algo profundo, ¿verdad? O sea, no vamos a profundizar porque dijimos es el resumen de toda la ley. Imagínense, si nos ponemos a profundizar, pues va a ser una clase que va a durar años y no se trata de eso. Entonces se trata de enseñar, digamos, lo más fundamental sobre el tema de los 10 mandamientos, y eso es lo que vamos a estar compartiendo durante esta clase y probablemente la clase siguiente, ¿sí? Bueno, entonces sobre los 10 mandamientos lo que vamos a decir, o lo que tenemos que enseñar es primeramente eso, que es la constitución que Dios le dio a su pueblo como estilo de vida. Los mandamientos son el estilo de vida para el pueblo de Israel. O sea, y está escrito ahí muchas veces en la Torah, ¿sí? Esto es lo que tienes que hacer, así es como debes de vivir, esto es lo que debes de practicar, entendiendo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es un pueblo llamado a ser diferente, llamado a ser santo. Ahorita que decía mi hermana, ¿verdad?, de la santidad, pues practicar los 10 mandamientos, el resultado es santidad. O sea, no necesitamos como ver una clase separada o un tema aparte que hable de santidad, porque obedecer los mandamientos te da como resultado santidad. Como dijimos, o sea, obedece los mandamientos y no vas a pecar. ¿Qué es santidad? Pues no pecar. Entonces, por eso decimos en el judaísmo, o aprendimos del judaísmo, esa frase, ¿no?, que decimos, bendito seas Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos. Siempre repetimos esa frase, que nos santificas en tus mandamientos. O sea, nos haces santos, nos haces puros, nos perfeccionas a través de tus mandamientos. Ahora, ¿nos perfecciona o nos santifica por el hecho de repetir los mandamientos? No. Por el hecho de saberlos de memoria, tampoco. Por el hecho de vivir los mandamientos. Se trata de vivirlos, se trata de practicarlos. En la medida que ponemos en práctica los mandamientos de Dios, el resultado es santidad, el resultado es perfección, el resultado es una vida sin pecado, una vida que agrada a Dios. Entonces, como los mandamientos de la Torah, dicen los sabios, son 613, son bastantes, divididos en positivos y negativos, divididos, como ya decíamos hace poco, entre mandamientos que tienen que ver con Dios y los que tienen que ver con el prójimo. Pues a manera de ver esto resumido, estudiamos los 10 mandamientos.
Ahora, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Cómo definen ustedes los 10 mandamientos? Si alguien les pregunta, oye, ¿y qué son en sí? O sea, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Cómo lo definen ustedes? Escriban una definición ahí en sus notas. Escriban una definición, o sea, piénsenla, escríbanla y ahorita me la leen. ¿Verdad? O sea, ¿cómo definen ustedes los 10 mandamientos? Shabbat Shalom, bendiciones. Claudita, hermana Poli. Pastor Vigil, Shabbat Shalom, bendiciones. Saludos a todos nuestros hermanos de Centro Vida. A ver cuándo vamos otra vez a Centro Vida. Sí. Sí, allá en Riberas de Rancho Grande. Bueno. Cada Shabbat recordamos los 10 mandamientos, vemos un video, a veces los leemos, los hemos dicho de memoria, en fin. Pero pues es importante definir, ¿verdad? Tener una definición clara. Si alguien nos pregunta, oye, ¿y qué son los 10 mandamientos? Poder darles una definición así, ¿verdad? Clara, sencilla, de lo que son los 10 mandamientos. ¿Alguien ya lo terminó? Yo la tengo. A ver, primero nuestra hermana Marifelis y luego nuestra hermana Asunción. Así como, bueno, yo la entiendo así, ¿verdad? Es la ley del Eterno para poder ser salvos y santos y vivir eternamente con Yahweh. Muy bien, a ver nuestra hermana Asunción. Yo le puse que para mí es una guía del diario vivir para llevar una vida favorable delante de Dios y de los hombres. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Carlos. Y es una regla de conducta para bien personal y son 10, 5 para con Dios y 5 para con Dios. Muy bien. Muy bien, ahí aparece ya la palabra regla, ¿verdad? Que es importante. Regla o reglas. Sí, porque la palabra regla es mejor que medio. Sí. Sí, es más sí, diríamos como menos agresivo, ¿verdad? Para algunas personas, porque sabemos que el mundo funciona en base a reglas. Imagínense un mundo sin reglas, donde no tuvieras que respetar nada, sería un caos, ¿no? De por sí. Pero un mundo sin reglas, pues sí, sería terrible. A ver, nuestra hermana Rosalba. Le puse, son los límites que el Eterno pone al ser humano para tener una vida recta, agradable ante sus ojos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo puse código de conducta y estilo de vida. Muy bien. Yo puse, bueno, lo escribí, pero instrucciones morales de carácter positivo y negativo que regulan nuestra relación con Dios y los hombres. Muy bien, bueno, ya escucharon ustedes, ¿verdad? Las diferentes definiciones, las diferentes ideas. Yo creo que lo único ahí pudiéramos, entre todo esto que dijeron, completar, hacer una definición más completa. Quizás lo único, apegándonos al texto o queriendo ser un poquito técnico, ponerle ahí que son las reglas o las instrucciones o lo que ustedes decían que Dios dio para regular, etcétera, pero ponerle ahí o agregarle que fueron dadas directamente por Dios en la montaña del Sinaí, ¿verdad? Porque
La peculiaridad de los 10 mandamientos radica en el hecho de que Dios los dio ahora sí que de su propia boca, ¿verdad? Dios habló, porque ya lo demás, todo el resto de la Torá, el Eterno se lo dijo a Moisés, Moisés lo escribió y después Moisés se lo dio al pueblo. Pero, así como decíamos hace rato, lo distintivo, el sello distintivo de la Shirá, de la canción de Moisés, fue que en esa ocasión ellos cantaron o hablaron y el Eterno escuchó. La peculiaridad de los 10 mandamientos es que el Eterno habló. El Eterno habló. Así comienza ahí el Éxodo. Habló el Eterno todas estas palabras diciendo. Entonces el Eterno las habló con esa voz de trueno, con esa voz que causó el terror del pueblo. Pero eso es lo más particular de los 10 mandamientos. Ningún otro pueblo de la tierra los recibió, fueron dados directamente a Israel. Ningún otro pueblo de la tierra puede decir: nosotros escuchamos la voz de Dios hablando. Ningún otro pueblo de la tierra tuvo esa experiencia de estar en una montaña, de ver la presencia divina descendiendo ahí. Nadie, ¿verdad? Entonces, por eso creo que en una definición de los 10 mandamientos se debe incluir esta particularidad, ¿verdad? O sea, los 10 mandamientos son las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel de viva voz. O sea, el Eterno se las habló, se las dijo directamente. Eso es lo más lo más destacado, lo que debe de encabezar toda definición. Ya de ahí ustedes pueden poner, ¿verdad?, esas instrucciones morales o teológicas, sociales, qué sé yo, como las querramos dividir, como estilo de vida, etcétera, pero siempre poniendo por delante que fue el Eterno el que las dio directamente, ¿sí? De ahí la importancia de estudiarlos, de conocer bien estos mandamientos. Ahora, la palabra mandamiento, mitzvah, del hebreo mitzvah, si la vemos así como instrucción, literalmente como una instrucción, y si vamos al terreno de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio 5, ya hemos dicho que a la hora de hacer un análisis de los 10 mandamientos, no son 10, ¿verdad? Son más. O sea, si hablamos de instrucciones, porque una instrucción, por ejemplo, es no te harás ningún ídolo. Esa es una instrucción. No te harás imágenes. Esa es otra instrucción. Pero lo tomamos como el mismo mandamiento. Pero ya son 2 instrucciones. No las vas a adorar, no te vas a postrar ante ellas, no las vas a reverenciar, etcétera. O sea, ahí ya son varias instrucciones más, pero nosotros lo tomamos como un mandamiento. El Shabbat, o sobre el día del Shabbat, ¿cuántas instrucciones tiene el día del Shabbat? Hay varias, pero lo tomamos como un mandamiento. Entonces, algo que es importante transmitir al enseñar sobre los 10 mandamientos tiene que ver con eso, porque cualquier persona, digamos, un poquito lista, ¿verdad?, que le guste leer, que pone atención a lo que lee, es muy probable que nos va a hacer esa pregunta. Va a decir: oiga, ¿y por qué se llaman 10 mandamientos si son más? Ahí no hay 10 mandamientos, ahí hay más mandamientos. Tenemos que tener una respuesta, ¿verdad?, para eso. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué decimos o por qué les nombramos 10 mandamientos
si son más de 10. Mandamientos relacionados. Ok, es... La imagen, no te fijarás entre ellas, no las abandonarás, no estarás ni encima de la tierra ni abajo de la tierra, ¿verdad? Ahí son varios. Porque Ok. en el hebreo más bien es como las 10 enunciados, 10 palabras, 10 frases. Exacto. Entonces, sí, las dos respuestas son buenas, ¿verdad? Y una conecta con la otra. O sea, ahí tenemos que decir, en hebreo, recuerden que en hebreo se llaman Haseret Hadivrot. ¿Sí? Haseret, que son 10, o la palabra 10, Haseret Hadivrot. Y Divrot viene de Davar, pero Divrot es plural. Entonces son palabras. Hadivrot. Entonces son las 10 palabras. Las 10 palabras, los 10 enunciados o las 10 frases en español, ¿verdad? Sería, pues para mí la mejor traducción, pues sí, enunciados o frases. Porque literalmente palabras, pues igual en el español van a decir, no son 10 palabras, o sea, son muchas más, ¿verdad? Entonces, no, bueno, mejor las 10 frases. Las 10 frases o los 10 enunciados. Y allí sí, ¿verdad? No estamos hablando de instrucciones, sino estamos hablando de 10 frases. 10 frases que, como decía el hermano Carlos, nosotros tenemos una primera frase, y luego una segunda, y luego una tercera y así, que cada frase va a contener varios mandamientos o instrucciones relacionados a esa frase. Cuando ya cambia de idea, cuando ya cambia de frase, bueno, vamos a encontrar a lo mejor otros varios mandamientos sobre esa frase. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que explicar, que tenemos que decir, para que no lo tomen literalmente. Tradicionalmente se ha enseñado así. 10 mandamientos no son 10 mandamientos, son más. Son 10 frases o 10 ideas separadas una de otra y que cada una contiene o puede contener más de un mandamiento. ¿Sí, Iván? De hecho, es que la idea más acercada, o para más terrenal, sería como que compararlos a, como en nuestro caso sería nuestra Constitución. Porque si son 10 palabras, es como decir también la Constitución tal cual, artículo 1, tal. Párrafo tal. Y aparte... Inciso tal. Y aparte es que a partir de la Constitución se tiene que hacer otro específico donde, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, a partir del artículo tal de la Constitución tal, aquí viene ya todo, o sea, y ahí vendrían otros mandamientos relacionados, como pues ahorita con los derivados. Los 613, pero sería así como que está la Constitución, estarían los 10 mandamientos como la base, luego a partir de esa base, la ley, o sea, la ley del trabajo, la ley del Shabbat, la ley de tal. Sí, o sea, todo lo demás se va a derivar de eso. Y por eso yo me gusta usar la palabra Constitución, porque en términos así humanos pues se entiende mejor. Cuando decimos que la Torah es la Constitución del pueblo de Israel, pues la mayoría de los pueblos de la tierra saben lo que es una Constitución. Todos los países del mundo se rigen por una Constitución. Entonces, cuando nosotros les decimos la Torah es la constitución divina dada al pueblo de Dios, lo que Dios espera de nosotros, cómo nos debemos de desarrollar o apegar nuestro estilo de vida, esa es la constitución de Dios. Porque, como dijo hace rato el hermano Carlos, ¿verdad?, sobre las reglas, en todos los países hay reglas, en todos los países hay constituciones, y nuestro estilo de vida en el país que vivimos, en la ciudad que vivimos, se rige a partir de esas constituciones, a partir de esas reglas. O sea, tú no puedes vivir como tú quieras, tú no puedes hacer las cosas como a ti te dé la gana, no puedes, por ejemplo, agarrar la basura y aventarla ahí donde sea. O sea, eso no está bien, porque hay reglas que prohíben eso. A la hora de ir manejando un coche, tú no puedes ir a la velocidad que quieras, ni dar vuelta por donde te dé la gana,
ni brincarte el carril. O sea, hay reglas, hay altos, hay semáforos, o sea, hay un reglamento de tránsito, etcétera. No podemos andar por la vida diciendo lo que nosotros querramos. Vivimos siempre bajo reglas. Entonces hay reglas humanas, pero aquí es donde se le enseña a la gente, existen las reglas divinas. Y hay que decir también que la gran mayoría de las leyes humanas, la gran mayoría, encuentran su fundamento en la ley de Dios. O sea, casi todas las constituciones de los países del mundo, aunque lo nieguen, aunque no lo quieran reconocer, se han fundamentado en la Biblia, se han inspirado ahí. Mira, esto está bueno, y lo agarran y lo ponen de una manera o con otras palabras, pero finalmente es la regla, las reglas a seguir, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho a la hora de querer transmitir la enseñanza de los 10 mandamientos. ¿Sí, hermano? En el caso del libro de Santiago. El libro de Santiago, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde viene? Con ustedes en la. Ahora, el libro de la Constitución mexicana está basada en la Biblia, la mayor parte. Pero aún así, la gente niega eso, no lo quiere recoger. Pero más que nada es para estar en paz con el prójimo. Pero más que nada es para estar en paz con uno mismo. Sí. Cuando entiende eso, ya no es una paz más grande. Si no entiende eso, no va a poder pasar. Hasta podría decirnos también que todo el tema de crímenes de guerra o leyes sobre la guerra también están en la Torah, Sí. porque hay reglamentos donde dice no destruyas el medio ambiente que te rodea, no, si capturas al enemigo, o sea, también hay ciertas reglas de que matarlos o no matarlos dependiendo, incluso cuando tienes cautivos, cómo tratarlos. ¿Cómo tratarlos? Y de hecho es muy gracioso porque gran parte de, para no decir todos los pueblos de la tierra, tanto antes como hoy, a pesar de que hoy en día ya están ya más establecidos, como que les da igual. Porque antes, yo recuerdo así revisando archivos de guerras y tal, cuando se encontraban a alguien que ni siquiera sabían que era un soldado o no, y estaba herido, una ley, entre comillas ley, pero cada quien lo hacía como quería, pues si estaba herido, pues mátenlo, porque estaba herido y cómo lo vas a atender si no puedes, tal, entonces pues ya. Y no es hasta ya más tarde que dicen, no, o sea, si hay gente tal, o sea, lo tienes que proteger, llévatelo atrás, véndalo, incluso con tu propio enemigo, a pesar que sea tu enemigo, tienes que darle atención médica, porque no puede pelear. Sí, exacto. O sea, en las guerras, desde la antigüedad siempre ha habido, digamos, brigadas médicas, ¿sí? Soldados que hacen esa función de auxiliar a los heridos. Y las reglas en las guerras desde la antigüedad siempre fue ayudar a los heridos sin importar si eran de tu ejército o eran del enemigo. O sea, para los que hacen esa función, los paramédicos, ¿verdad? Siempre fue ayudar sin distinción, ayudar al herido. Son reglas de guerra. ¿De dónde las tomaron los países? De la Biblia. O sea, todo eso está en la Biblia. Todas las instrucciones en todos los ámbitos están ahí en las Escrituras. Ahora, hay que decir que en el tiempo que vivimos hoy en día, una característica, y anunciada también en las propias Escrituras, una característica de este tiempo es el quebrantamiento de esas reglas, el desconocimiento. Entonces, por poner un ejemplo, en la ley de nuestro país, en la ley que tiene que ver con el tema de los matrimonios, hasta hace algunos años el adulterio no solamente era un causal de divorcio, el adulterio era considerado un delito. Era un delito, o sea, si una esposa acusaba a su esposo de adúltero, comprobaba el adulterio, la policía iba por él y a la cárcel, ¿verdad? Por adúltero, porque era un delito. Ahora ya no.
O sea, eso desapareció de nuestro código civil, ¿no? De la ley. Ya no, ya el adulterio no es considerado un delito. De hecho, hoy en día el causal de divorcio ya no existe, o sea, ya no necesitas una causa para divorciarte. Si una persona se quiere divorciar, simplemente va con la autoridad, va con la ley, oiga, me quiero divorciar, y se puede divorciar incluso hasta sin notificarle al cónyuge. Ya no necesitas ni decirle. Ahí te divorcia, sale el divorcio, ya nada más se lo llevas, ya me divorcié de ti, ya. No necesitas ni firmar el otro. O sea, a ese punto ha cambiado la ley en nuestros días. Sí, o sea, ya es bien diferente. Cuando antes, de acuerdo a las escrituras, pues tienes que seguir, ¿verdad? Un protocolo, tienes que... De hecho, antes, si tú te querías divorciar o exponías tu deseo de divorciarte, te mandaban con un juez civil. Y ese juez civil hacía varias juntas en donde el propósito del juez era convencer a la pareja de que no se divorciaran. Creo que se llamaban juntas de aveniencia, ¿no? Donde el juez ponía todo de su parte para ayudar a esa pareja y que no se divorciaran. Si finalmente después de varias juntas no se lograba el cometido y ellos mantenían su postura de querer divorciarse, entonces el juez decía, bueno, está bien, pero ¿bajo qué causal se van a divorciar? Ahora vámonos con el tema legal. ¿Bajo qué causal se van a divorciar? Porque de acuerdo a la ley solamente hay estos causales, y ya te daban los causales legales. Bueno, ya no existe eso, ya no existe, desgraciadamente. Todavía estamos hablando de algunos 10 años atrás, esto existía, ahora lo han desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos en los tiempos peligrosos que anunció la Biblia, que estamos en los tiempos del cuerno pequeño, que estamos en los tiempos donde la ley está siendo menospreciada, donde las leyes más fundamentales han ido desapareciendo. Las leyes sobre la familia, sobre género, sobre matrimonio, divorcio, todas esas leyes han ido desapareciendo de los códigos del mundo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el sistema del mundo está atacando como nunca la ley de Dios. Se vuelve más importante entonces todavía en nuestros días, en nuestros tiempos, conocer los mandamientos y defenderlos y honrarlos ante toda aquella gente que pretende seguir descalificándolos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando del tema de los 10 mandamientos. Vamos a hacer la clasificación de estas 10 frases, vamos a decir que son 10 frases, para no decir 10 mandamientos, y de tarea les voy a pedir que ustedes hagan una clasificación. Hace rato el hermano Carlos dijo 5 y 5, es como que digamos la más tradicional, ¿verdad? Clasificar en 5 y 5, otros clasifican en 6 y 4, entonces ustedes de tarea van a hacer una clasificación de las 10 frases o las 10 palabras, y van a hacer la clasificación como ustedes quieran, ¿sí? O si por ahí buscan y alguna les convence, bueno, pero ustedes van a tener una clasificación. ¿Cómo se clasifican? Yo ya les dije cómo se clasifican en los 613. Los 613 en total, dijimos, se clasifican en positivos y negativos. Si quieren hacer una clasificación así de las 10 palabras, lo pueden hacer. Y ustedes pueden venir y decirme, hermano, yo hice una clasificación de positivos y negativos. Esta es la lista que yo tengo aquí de las 10 palabras. Estas son negativas, estas son positivas. Bueno, está bien. Otra clasificación dijimos son que los que tienen que ver directamente con Dios, los que tienen que ver con el prójimo. Si ustedes me traen esa clasificación, pues también está bien. Nada más que van a especificar este y este y este tienen que ver directamente con Dios, este y este y este tienen que ver con el prójimo. Entonces, cualquiera de ellas que hagan, que usen, pero háganla así bien específica, sus 2 listas, ¿verdad?
de las 10 palabras. Si lo quieren hacer por instrucciones, como lo quieran hacer, utilizando cualquiera de esas dos formas de clasificar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bueno, eso es todo. Así concluimos la clase de hoy. Shalom, bendiciones, saludos los que estuvieron ahí unidos a la clase.